Muy buenos días, amigos de Impacto Social y Educativo. Las aulas del Centro de Estudios Moraica en su hogar. Hoy tenemos como invitado al doctor Luis Rodolfo Bríguez Mejía para conversar con él, que es lo que hacemos a diario, conversar con el público, dialogar y traer temas importantes o que consideramos importantes para todos ustedes. Hoy vamos a hablar sobre los grafitos o los grafitis. Grafito es más bien el significado de cualquier impresión que se haga sobre un papel, una pared, una piedra, o grafire, y su plural es en italiano graffiti, que es como todos lo conocemos. Nos referimos a aquellos letreros que vemos a diario en cualquier pared, de cualquier hogar, un embadurnamiento, es como lo llamamos, o una violación a la propiedad privada. Vemos como algunos jóvenes salen a las calles con un spray y dejan marcados sus nombres, o no sus nombres, sino su identificación, es una sigla, por varias razones, y de eso precisamente vamos a hablar, por varias razones. La primera es porque es más rápido, y la segunda por economía, ya que una botella, una lata de pintura con su atomizador, que tiene que ser uno de esos sprays o atomizador, es muy costoso y por ende ellos tienen que utilizar una sigla para consumir menos pintura. Entonces vamos a hablar sobre la historia del graffiti para que entendamos de dónde procede todo esto. Buenos días, Bríguez. Buenos días. Sosa, ¿cómo estamos? Bien, bien, gracias aquí contigo, compartiendo una vez más con nuestro público. Sí, hablar de graffiti es que remontarse a lo histórico, porque la palabra graffiti viene del latín graffi, que significa rayado, marcado, etcétera, etcétera. Sin embargo, si nos remontamos a los romanos utilizaban mucho el graffiti. Sí. Y con ello hablaban sobre política, hablaban sobre dificultades de tipo amorosas, hablaban sobre dificultades económicas. O sea que prácticamente el graffiti es un método o una forma de expresión. Tanto es así que en la era prehistórica, como no había esa forma de conversar abiertamente, el método que se utilizaba para dar a entender las cosas que uno quería señalar era a través de gráficos. Eso lo podemos ver aquí, que sí. Los aborígenes lo hicieron en la Cueva de la Maravilla. Entonces lo vemos exactamente en las Cuevas de la Maravilla y lo vemos inclusive en muchas investigaciones de tipo arqueológica. ¿Tú te das cuenta? Entonces, eso determina que el grafiti existe hace tiempo. Tanto es así que los nazis, principalmente cuando el Holocausto, las personas que estaban presas, utilizaban grafiti. Correcto. Sí. E inclusive, no solamente ellos numeraban sí, a los en judíos. el llamado muro de Berlín, también todas las paredes estaban llenas de grafiti. Así es. En el llamado muro de la vergüenza, así es. En Cisjordania, también existen los llamados grafiti. Tú sabes, Bríguez, que Pompeya, la ciudad de Pompeya, que todavía existen vestigios Sí. en Italia, en Nápoles, nosotros tenemos algunas fotos de cómo ellos señalaban en el piso, y que todavía hay dibujos sobre el piso, la parte, o sea, el miembro viril, el miembro del hombre, dibujado en el piso, señalando uno aquí, otro en la otra esquina, y cuando doblaba, entonces en esa misma forma te lo dibujaban, señalando cómo llegar hacia el burdel o la casa de cita que existía en el área. Los hombres, según nos informó el guía turístico, o la guía turístico, nos informó que los hombres salían con capas y se tapaban
porque las mujeres ya conocían, cuando descubrían eso, Sí. entonces sabían cuál era el camino por donde su hombre iba o regresaba. Y tú sabes que tenía que ser así porque era solamente bajo con el uso de la luz de la luna, porque no existía la electricidad. Es decir, que el graffiti, y hay muchísimos lugares donde tú encuentras grafitis, que no es lo mismo que lo que sucede aquí. Que tú entiendes, aquí todavía tú ves que existen otros lugares. No, entonces fíjate una cosa, que nosotros creemos que nada más se habla de graffiti en paredes. No, en cualquier lugar existe un graffiti. Claro. Hasta en la propia ropa que nosotros utilizamos puede estar Los compuesta tatuajes, como de dijéramos graffiti. Los anteriormente. tatuajes, inclusive hay artistas que se dedican nada más al graffiti. Mira, vamos a compartir esto con nuestro público para que luego entremos ya en el fondo, porque tenemos un video sobre la historia del graffiti per se. Por ejemplo, vamos a ver las imágenes, por favor. La historia del graffiti. Verías, observa que este joven era mensajero, un delivery boy. Trabajaba, llevaba a diferentes empresas, mensajes, ¿no? De Sí. otras empresas, comunicaciones. Sí. O paquetes. Entonces él, Sí. en cada uno de esos lugares, Sí. él llevaba y marcaba las paredes Sí. alrededor del área. O sea, él dejaba Sí. su firma. Hasta que se hizo famoso porque comenzaron a imitarlos. Fíjate, señores, en ese entonces eso se convirtió en un problema para Estados Unidos. Porque todos los trenes, cuando hablan del metro, sabemos que estaban hablando de los trenes del subterráneo. Todos los trenes estaban pintados con graffiti, porque eso conllevaba un riesgo. Primero tenían que pagar el token o entrada, que usualmente brincaban, ¿no? Andar con un bulto en sus espaldas, porque tenían que cargar con alrededor de 50, 60 latas de diferentes colores. Y además de eso, tenían que, para ellos poder mantener ese hobby o esa expresión artística, como debemos llamarle, tenían que robarse los atomizadores o sprays de las tiendas a riesgo y costa de caer preso por robo, ¿no? Pero ¿qué sucede? Para ellos destacarse, tenían que colocarlo en los lugares más difíciles, más escondidos, más altos y más riesgosos. Por ejemplo, se veían grafitis en el puente George Washington, que comunica New Jersey con New York. Pero también se veía en el puente de Brooklyn. Entonces había una competencia entre todos estos jóvenes sin conocerse, porque muchas veces ellos no se conocían, la mayor parte de las veces no se conocían personalmente, pero sí a través de su arte, a través de su firma, la firma como ellos se identificaban. Y luego colocaban eso y eso conllevaba un riesgo. La ciudad de New York gastó, así como dijo él, $300,000, no, gastó más de ahí, para poder limpiar no solamente los trenes, sino también en los subterráneos. Los muchachos se arriesgaban y bajaban al subterráneo, calculaban el tiempo en que venía el tren o lo escuchaban, se pegaban a las paredes y continuaban llevando su arte a esos lugares. Es incómodo. Veías en la calle cualquier dibujo, tú decías, pero ese es de fulano de tal o de fulanito de tal, este de Chester, que luego cambió su nombre, ese se hizo famoso. Y entonces se hicieron revistas, el mismo Estado contribuyó para que eso sucediera. Y así fue que se logró controlar el grafiti en Estados Unidos. Aquí no se ve tanto más que una pinturita de algún muchacho que compró una lata, porque una lata de pintura de esas cuesta 500, 400 pesos. Y después, ahora con esos controles que hay, que no se puede estar robando pintura en la calle. Y gracias a Dios, pues ahora lo que vemos son tonterías. Pero entonces nosotros lo que queremos con este programa es evitar que estos jóvenes continúen haciendo esa labor tan negativa de embadurnar la propiedad privada. Señor director, cuando usted considere, podemos ver el número 2, que es el video que va a tratar precisamente sobre los riesgos que tomaban los muchachos al hacer este tipo de pintura, que lo hacían en horas de la noche, tarde, para que no fueran descubiertos y atrapados. Adelante, señor director. Y así pudimos ver el riesgo que tomaban estos jóvenes para hacer este tipo de trabajo, lo que ellos consideraban un trabajo artístico. Y lo consideran y realmente era un trabajo artístico, es un trabajo artístico, porque
arriesgaban sus vidas para llevar esa expresión artística. Fíjense que ellos salían en la madrugada, o 2 de la mañana, 3 de la mañana, de la madrugada, cuando usted solamente veía a un perro cruzar la calle, o veía a un gato brincar, pero ellos salían como si fueran ladrones. Y parecían ladrones, porque era la misma actitud de un ladrón que tenía que tener. Pero ellos salían a llevar su expresión artística, lo que ellos entendían que tenían que hacer y querían darse a conocer. Entonces, la ciudad de New York, después de haber limpiado todo esto, tuvo que crear una ley para controlarlos, una ley de servicios públicos. Ellos tenían, cuando eran atrapados, tenían que servir por una cantidad de meses y tenían que visitar a un abogado, un psicólogo, etcétera, para poder controlarlos. Pero posteriormente, en la segunda ofensa, entonces ya le cabía cárcel. Y aún así, había quienes se arriesgaban. Ya no, ya se le dieron todas esas facilidades con todos los edificios de las escuelas y demás. Ya los muchachos tienen dónde dibujar, dónde pintar y hasta le dan la facilidad de la pintura. Entonces, hemos logrado, en Estados Unidos se logró, grandes diseñadores gráficos, publicistas, que en su mayoría estuvieron haciendo este tipo de trabajo, Vergés. Tú sabes que en Israel hay un muro que tiene más de 24 o 25 kilómetros. Y ese muro lo consideran los palestinos como el muro de la segregación racial. Y se utiliza como una fuente o una forma de protesta. E inclusive ese muro se le llama el muro de apartheid. O apartheid. O el apartheid. Sí. O el apartheid. Que fue original del y movimiento entonces, Nelson Mandela en exactamente. África. Johannesburg. Y lo hicieron en honor precisamente a Mandela. A Mandela, a Mandela porque por el tiempo que tuvo detenido él. Pero hay otra cosa también, y es esto. No solo han sido utilizados, también el muro de Berlín fue utilizado también como un medio de protesta, con los grafitis. Y los nombres de los soldados caídos en Vietnam. Y entonces, aquí también, con la revolución de 1963, aquí se utilizaba graffiti como una forma de protesta contra la invasión norteamericana. Sí, claro que sí. O sea, ¿qué significa eso? Que Go Home Yankees. Sí, Go Home Yankees, un sinnúmero de situaciones. MPD, fuera intervención norteamericana, abajo el imperialismo yanqui. O sea, esos son medios de graffiti. ¿Qué significa eso? Que el graffiti tiene muchas vertientes, muchos componentes, positivos y negativos. Tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Algunas veces se utilizan para protesta, otros se utilizan con fines verdaderamente de evocar pensamiento, otras veces contra protesta por un problema legal, judicial, un problema político, y algunas veces es para dar a entender un sentimiento. ¿A ti tú nunca tuviste la oportunidad? Yo sí, yo no sé tú, de escribir varios de esos grafitis en las paredes? No, yo lo que ponía era afiche. ¿Ah? Yo lo que ponía era volantes, sí, velo ahí. Y yo tiraba mi volante. Y los panfletos. Y los panfletos, ¿tú te das cuenta? Yo ahí... Pero los grafitis, esos lugares, había veces que tú tenías tareas, te asignaban tareas que había que hacerlas para que al otro día amaneciera eso. Y eso era un riesgo, porque y también nosotros éramos jóvenes en ese entonces. Y hacíamos eso, pero era con un fin positivo, era una protesta, ya que nos tenían las bocas amordazadas, no podíamos expresar ante la opinión pública porque podíamos ser descubiertos y o vejados, desaparecidos por un régimen oprobioso de entonces, pues teníamos que hacer esas tareas de embadurnar las calles. Pero ahora mismo, inclusive con el 4%, estos muchachos han respetado, pidiendo el 4% para la educación, han respetado eso. Inclusive lo han especificado. No queremos que se embadurnen las calles para que no se desvirtúe la lucha, para que no la contaminen la lucha. Pero se ha estado llevando a cabo esta protesta, pero ¿cómo? Con un graffiti más moderno. ¿Cómo es el graffiti moderno? Una camiseta amarilla. A propósito, tengo una camisa amarilla. Fíjense qué coincidencia. Una camiseta amarilla que diga 4% y todo el mundo sabe que es para la educación.